Entonces, la clase pasada empezamos a ver variables aleatorias para empezar a ver modelos aleatorios también. Y había varias cuestiones que es importante recapitular porque las vamos a usar ahora. Y es que, bueno, un experimento aleatorio em, tiene componentes que van a ser lo que va a tener aleatoriedad, ¿no? Entonces, como siempre, si tenemos una moneda, lo que es aleatorio es la cara que sale cuando la tiras. Si la temperatura es aleatoria, pues bueno, los grados que va a haber en el día, etcétera. Ujú. Y esas cosas, el conjunto que forman esas em, cantidad, bueno, esos aspectos aleatorios, puede ser cualquier cosa. Entonces, no conviene usar esos conjuntos porque pueden ser cualquier cosa. Y además no estamos acostumbrados a hacer cuentas con algo que no sean números. Entonces, para no tener que estar usando palabras para hacer matemáticas, pues lo que vamos a hacer es usar variables aleatorias que simplemente asignarle números a todos esos resultados aleatorios que vamos a tener. Y pues, digamos, teóricamente es difícil saber qué funciones sí se valen y qué funciones no se valen para asignarle valores numéricos a un resultado porque tienen que cumplir ciertas restricciones. Pero eso es bastante complicado. Ujú. Afortunadamente, uno de los teoremas que vimos fue que siempre puedo yo encontrar una variable aleatoria, es decir, un número aleatorio que está como cuantificando un experimento aleatorio, si nosotros tenemos su función de distribución acumulada. Recuerden que la función de distribución acumulada, de hecho está escrito aquí, es la probabilidad de que mi variable aleatoria tenga un valor menor o igual a un número. Ujú. Esa es la función de distribución acumulada que la escribimos como f. Entonces, si nosotros conocemos quién es esta función f, cuál es esta probabilidad, entonces con eso podemos automáticamente definir nuestra variable aleatoria y hasta generar valores aleatorios. ¿Ok? ¿Quién es ella? Pues depende de quién es la variable aleatoria que estamos modelando. Ujú. Lo que vimos también es que esta función de distribución acumulada es continua, ajá, totalmente continua, cuando nosotros tenemos una variable aleatoria continua. Ajá, es continua cuando tenemos una variable aleatoria continua. em, y su derivada es la densidad. O al revés, la integral de la densidad es la probabilidad, que también nos define la función de distribución acumulada. En el caso discreto, la función de distribución acumulada no es continua, sino que da saltos. Y vimos que los saltos son iguales, o la longitud de los saltos son iguales a las probabilidades discretas de nuestros valores discretos, ¿ok? Y bueno, digamos, nosotros podemos obtener la probabilidad puntual, es decir, la probabilidad de cada uno de los eventos, pues midiendo estos saltos, o al revés, ¿no? Sumando estas probabilidades, nosotros obtenemos también la función de distribución acumulada. Ujú. Y ahora lo que queremos hacer es ver cuáles son algunos de los tipos de variables aleatorias más comunes y para qué los podemos usar para modelar. Entonces, la vez pasada ustedes me habían pedido que yo hiciera otra vez una recapitulación de lo que habíamos visto la clase pasada para recordarlo, ¿no? Porque lo vimos muy rápido la vez pasada. Entonces, vamos a empezar. Primero, variables aleatorias discretas. Recuerden que estos solo pueden tener ciertos valores, ya sea finitos o contables. Ajá, finitos como un dado que solamente tiene valores del 1 al 6. Contables como los naturales, ¿no? Como los enteros, que son infinitos, pero contables. Bueno, ok. Entonces, primero, ¿qué variables aleatorias nos sirven para modelar? Bueno, la uniforme discreta nos va a modelar eventos equiprobables. Y de hecho, esos son los que estamos más acostumbrados, ¿no?
tirar un dado, tirar una moneda, sacar una carta de un mazo, todo eso es equiprobable, ¿no? Porque no hay preferencia de sacar una cosa u otra. En este caso, nuestra probabilidad puntual, toda va a ser igual. Ajá. Igual a 1 entre n, donde n es el número de eventos equiprobables, bueno, de resultados equiprobables. Ajá. Entonces, el parámetro de esta distribución es n, el número de resultados que tienen igual probabilidad. Y esta es su probabilidad puntual. Cada uno de esos resultados tiene probabilidad 1 entre n. Y su función de distribución acumulada, pues son como estos saltitos discretos, pero que, o sea, como esta recta discreta, es lo que quiero decir. Ajá, donde vamos a tener como un escalón, como escalones, pero digamos como dependiente uno, si uno pudiera decir eso, porque es simplemente x, piso de x entre n. Entonces x entre n es una recta, piso de x entre n es como esta recta hecha escalones, ¿no? Ok, ahora, ¿cómo generamos nosotros las variables aleatorias uniformes, discretas? Pues hay varias formas, ¿no? Las que les dije aquí que iba a usar son las que están en la librería NumPy, Random, Randint. Ajá. Entonces, enteros aleatorios. Le tienen que dar un low, o sea, cuál es el valor mínimo que pueden obtener. High es el valor máximo, pero recuerden que esto no lo cuenta. El high nunca lo cuenta, el límite superior nunca se cuenta. Y size nos dice cuántas variables aleatorias queremos generar. Entonces, en este caso, 1000. O sea, esto es un vector con 1000 entradas, donde sus entradas son valores de variable aleatoria uniforme, discreta. Luego, con la librería pyplot, tenemos el comando hist, y con esto podemos generar histogramas. ¿Recuerdan? Entonces, aquí le pido generar el histograma, pero que me dé probabilidades. Con esto me da probabilidades y no cuentas. Y aquí, pues, cuántas cajas quiero que haga para el histograma. Y bueno, ahí está. Entonces, más o menos se ve uniforme, ¿no? Como que todas las cajas más o menos tienen la misma altura. No exactamente, pero más o menos. Eso es porque usé poquitas. Si le pongo más, debe ser mejor. ¿Ven? Entonces va mejorando mientras más variables aleatorias tengo. Ok, lo que yo les había enseñado era que quería mostrarles que la probabilidad puntual y la función de distribución acumulada, como se las puse aquí en estas notas, sí cumplen con lo que observamos. Entonces, pues ya que generé mis variables aleatorias, pues hago un histograma. Primero de la probabilidad puntual y lo comparo con la probabilidad puntual teórica, que simplemente es 1 entre 10, ¿no? Porque tenemos 10 valores posibles. Ajá. Entonces aquí tenemos 1 entre n. Como tengo 10, es 1 entre 10. Y bueno, vemos que sí queda bastante bien. Y la función de distribución acumulada se hace igual. Ajá. Em, el histograma simplemente le tenemos que poner cumulative equal true y ya. Ajá, con eso me hace la acumulada y no la probabilidad puntual. Y bueno, pues aquí simplemente números del 1 al 10 divididos entre 10. Ajá, porque aquí tenemos que la probabilidad acumulada es x entre n. Los números del 1 al 10 entre n. ¿Ok? Y entonces les digo, tenemos esta escalera, ¿no? Que siempre es así. Bueno, esa fue la uniforme discreta. Ahora la variable Bernoulli. Entonces, Bernoulli es una variable aleatoria que solamente va a tener dos valores, 0 o 1. Ahora, esta variable aleatoria tiene un parámetro P, que va a ser, es un número del 0 a 1, que me va a decir cuál va a ser la probabilidad de que me salga 1. Es decir, por 1 vamos a
denotar un resultado que a mí me interesa y por 0 un resultado que no me interesa de esos solo 2 posibles resultados. Por ejemplo, si le estoy apostando a águila, pues a águila la voy a denotar por 1 y a sol por 0. O si estoy jugando ruleta en el casino y le voy al 13 rojo, pues entonces el 13 rojo va a ser 1 y todos los demás números van a ser 0, ¿no? O sea, depende de su aplicación, pero se modela simplemente algo donde solo me interesan 2 posibles resultados. Uno que sí me gusta y otro que no me gusta. Y el que me gusta tiene probabilidad P de pasar. Y bueno, pues aquí está, ¿no? La probabilidad puntual es simplemente P para el valor 1 y 1 menos P para el valor 0. Bueno, y su función de distribución acumulada es bastante sencilla, es simplemente 1 menos P en este rango y 1 arriba de ese rango y 0 bajo de ese rango. ¿Ok? Bueno, entonces, pues vamos a hacer lo mismo ahora con todas las variables aleatorias que veamos, ¿ok? Entonces, aquí, para ejemplificar esto, voy a decir que la probabilidad de lo que me gusta es 0.75. Y por consiguiente, la probabilidad de lo que no me gusta es 0.25. Bueno, puedo generar las Bernoulli con esta librería que es scipy.stats, que aquí la abrevié por ST. Tienen que decir que es Bernoulli, lo que quieren hacer, y RVS simplemente genera números aleatorios con esa distribución. Tienen que poner el parámetro, el valor del parámetro, que en este caso es 0, P igual a 0.75, y el número de variables. ¿Ok? Entonces vamos a comparar esto, que es la probabilidad puntual teórica, que está aquí arriba, 1 menos P y P, que es esto, y el histograma. Entonces, como habíamos visto, al histograma no le gusta cuando tienen pocos resultados posibles. Entonces, lo hacemos a mano, donde simplemente si me da 1, le agrego 1 al histograma de 1, y si da 0, le agrego 1 al histograma de 0. Y ya. Ajá. Y bueno, aquí sí se ve que sí cuadra, ¿no? No exactamente porque es aleatorio todo, ¿no? Pero más o menos sí lo hace bien. Si nosotros queremos ver la función de distribución acumulada, aquí sí lo hace bien. Ajá, sí los puntos corresponden a las alturas de las cajas. Entonces está bien. Recuerden, distribución acumulada es con density equal true. Y si queremos hacerlo de forma manual, pues tenemos que considerar que la función de distribución acumulada es la probabilidad de que tengamos un valor menor o igual a cierto número. Entonces, pues si yo genero un número que es 0, entonces tengo que contarlo tanto en la caja del 0 como en la caja del 1, porque 0 es menor o igual tanto a 0 como a 1, ¿no? Pero si tengo valor 1, entonces ahí 0 no es menor o igual, bueno, 1 no es menor o igual a 0, entonces no lo cuento en la caja 0, sino solo en la 1. Y eso es lo que hice aquí, en esta parte, para generar el histograma de la función de distribución acumulada. Y pues también sale bien. Bueno, entonces esa fue la Bernoulli, ¿no? Solo 2 resultados, uno que me gusta y otro que no, con probabilidad P. Ahora yo puedo tratar de generalizar la Bernoulli. La Bernoulli es simplemente cuando yo hago un solo experimento, si me va a salir lo que yo quiero o lo que no quiero. Pero lo que puedo hacer es tratar de repetir el mismo experimento varias veces y ver en cuántas de esas veces me sale lo que yo quiero. Entonces la binomial es justamente eso. La binomial es la distribución de cuántas veces tuve el resultado que quiero. Si yo repito el mismo experimento n veces. Entonces, si yo tiro una moneda 10 veces,
cuántas veces me va a salir águila. Eso es una variable aleatoria binomial. Ujú. Entonces, como pueden ver, como en la Bernoulli 1 era el resultado que me interesa, pues entonces yo puedo sumar n variables aleatorias Bernoulli y eso me va a decir cuántas veces ocurrió el evento que me gusta, ¿no? Porque si no ocurre 0, entonces cuando sume ese 0 no pasa nada, pero cuando salga 1, sí va a aumentar en 1 el número como de éxitos que tuve. ¿Ok? Entonces la binomial es simplemente la suma de n variables Bernoulli, o lo pueden pensar como el número de resultados exitosos que puedo obtener en n repeticiones del mismo experimento cuando la probabilidad de que tenga un éxito sea p. Ujú. Entonces, pues en este caso tenemos dos parámetros. N, el número de veces que voy a intentarlo, y P, la probabilidad de que salga lo que quiero en cada vez que lo hago. Ujú. Bueno, su probabilidad puntual es esto. Este es el coeficiente binomial. P, la probabilidad de éxito. N, las veces totales que lo voy a intentar. Y bueno, K es em, el valor. Ajá. Entonces, la probabilidad de que tenga K éxitos después de repetir N veces el mismo experimento, pues es esto. Ahora, fíjense que el número de éxitos puede ir de 0 cuando no tuve suerte y fallé todo, hasta N, ¿no? Cuando tuve muchísima suerte y tuve el resultado que yo quería siempre que lo intenté. Ujú. Y bueno, pues aquí su función de distribución acumulada no tiene una forma bonita, pero es simplemente la suma de todos los eventos posibles. Ujú. O sea, es esto, la probabilidad, pero sumada, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a hacer lo mismo. Ajá. Entonces, de esta librería scipy.stats, que yo pongo aquí como ST, le voy a decir, genérame binomial. Ahora, eh, digamos, esta librería scipy.stats ya tiene guardado en esta librería cuál es la probabilidad puntual, cuál es la distribución acumulada, cuál es la media, todas las cosas, todos los números que ustedes podrían calcular con esa variable aleatoria ya los tiene programados. Entonces no tenemos que calcularlo a mano, sino le puedo decir a esta librería que la variable binomial me calcule la probabilidad puntual. Ujú. Y la probabilidad puntual es la función PMF, porque en inglés probabilidad puntual es Probability Mass Function, ¿no? Entonces son sus iniciales. Y bueno, de la probabilidad puntual binomial, lo que voy a querer es todos los valores, ajá, que puede tomar K, ujú, y los parámetros, ¿no? En este caso voy a poner n igual a 50, o sea, voy a repetir 50 veces el mismo experimento y voy a decir que la probabilidad de éxito es 0.75. Ujú. Recuerden que este comando zorder simplemente les dice que lo ponga hasta enfrente. Ajá. Si le ponen un número grande aquí, lo va a poner esa gráfica al frente. Si no pongo esto, entonces estos puntitos de esta gráfica se van a ir al fondo y no se va a ver bien. Ok, y ahora el histograma, ¿no? Lo mismo. Entonces, genérame de la binomial variables aleatorias con parámetros 50 y 0.75 y genérame 1000 variables aleatorias. Ok, bueno. Entonces pueden ver que sí se aproxima bastante bien la teoría y las variables aleatorias. Y la distribución acumulada es lo mismo. Ahora le ponen CDF, ajá, que también viene del inglés. Recuerden, función de distribución acumulada. En inglés sería Cumulative Distribution Function. Ajá, entonces lo mismo, pero en inglés. Bueno, ahí está. Y ahora les dije que en muchos de estas gráficas que les voy a poner, tenemos una línea blanca que simplemente quiere decir que en todas esas 1000 variables aleatorias nunca salió algo mayor como a 46 o algo así. Entonces, pues no tiene datos para hacer el histograma ahí. Eh, pero bueno, en teoría sí debería haber algo, ¿no? Entonces, por eso
siguen los puntitos. Es la teoría son los puntitos, lo rojo es en la práctica, digamos, cuando ya genere las variables aleatorias. Bueno, por cierto, si hay algo que no entienden o que les gustaría que aclarara, por favor, díganme, porque si me voy muy rápido puede ser que haya algo que no entienden. Bueno, pues ahora va la hipergeométrica. Entonces, en la hipergeométrica vamos a pensar en el siguiente experimento. Yo tengo una urna donde tengo varios elementos. Voy a decir que n es el número total de bolitas que tengo en una urna, ¿no? En una urna como del tris o algo así de la lotería. Ok, entonces tengo n. Ahora, el número total de elementos que me interesan va a ser k. Por ejemplo, puede ser que yo quiera modelar el servicio militar, ¿no? Entonces, en la urna hay n bolitas y de esas k, de esas n bolitas, k son bolas negras, ¿no? Si no te interesa hacer el servicio. Entonces, ese sería como un ejemplo, ¿no? Obviamente hay n menos k elementos que no me interesan, ¿no? En este caso, n menos k bolas blancas, ¿no? Ok, y vamos a tratar de modelar, sacar n elementos de esa urna. Pero hay que tomar en cuenta en este experimento mental que si yo saco una bolita de la urna, entonces te quedan menos elementos, ¿no? Si yo tenía n, al momento de sacar una, pues me queda n menos 1, ¿no? Y cuando saco 2, me quedan n menos 2. Entonces, en este caso, decimos que sin reemplazo, porque supongo que saco n, pero los que ya saqué nunca los puedo volver a meter a la urna. Entonces, eso es lo que modela. Una urna con n elementos, k que me gustan, n menos k que no me gustan, y voy a sacar n que no puedo volver a meter a la urna. Ahora, pues la probabilidad puntual es esto, que si ustedes ya vieron en prueba eventos equiprobables, pues ya saben por qué tiene esta forma, ¿no? Entonces no lo vamos a repetir aquí. Su función de distribución acumulada, pues es la suma de esta cosa. Entonces no tiene una forma bonita. Se llama hipergeométrica porque esta suma que está aquí en la función de distribución acumulada se puede escribir con una función especial que se llama función hipergeométrica. Entonces por eso hipergeométrica. Si ustedes quisieran calcular la función de distribución acumulada a manita, que no se las dé el SciPy Stats, pueden calcularla usando la librería esta que tengo aquí, SciPy Special. En SciPy Special, ahí tienen la función hipergeométrica, la gamma, la beta y todas, la zeta de Riemann y no sé qué. Entonces ahí está toda. Bueno. Entonces vamos a ver hipergeométrica, función de probabilidad puntual y le voy a poner arbitrariamente parámetro 500 bolitas en total, 60 de esas bolitas me interesan y voy a sacar 200 bolitas de esa. Ok, entonces ahí pues no se ve tan bien ahora, pero más o menos, ¿no? Más o menos. Se me faltó explicar esto. Ahora aquí, el valor posible de las bolitas que me interesan que puedo sacar de la urna ya no es algo fijo, sino es algo que depende de sus parámetros. ¿Por qué? El límite inferior es el máximo entre 0 y n más k menos n. ¿Por qué? Porque fíjense, vean los casos extremos. Vamos a suponer que yo tengo una urna con 100 bolitas y de esas me interesan 50, ¿no? Por ejemplo. Pero yo voy a sacar 100, voy a sacar las 100 de la urna. Bueno, pues lo mínimo que puedo obtener pues son las 50 que me gustan, ¿no?
porque saqué todas, ¿no? Entonces, no puede ser que saque 0 porque pues sí saqué todas, ¿no? En específico, si yo saco más elementos del total de elementos que me gustan, a ver, déjenme ver. Si yo saco más elementos, no, si yo saco más elementos del total de elementos que no me gustan, entonces a fuerzas voy a sacar eh, alguno que me gusta, ¿no? Porque no hay tantas bolitas que no me gusten como para solo sacar las que no me gusten. Ajá. Entonces, por eso hay que ver si el máximo es 0. Ajá. Si yo saco pocas bolitas, puede ser que ninguna salga como yo quiero. O esto, si estoy sacando muchas bolitas, entonces a fuerzas tiene que salir alguna de las que me guste. Eso para el límite inferior. Y para el límite superior, pues lo mismo, ¿no? O sea, hay un número finito de bolitas que me gustan, que es K. Entonces, pues a lo más puedo sacar K. O N. Ajá. Si yo saco poquitas bolitas, muchísimo menos del número de bolitas que me interesan, pues sí podría ser que saque las N, esas poquitas N que saco, todas sean de las que me gustan, ¿no? Entonces, por eso hay aquí que los valores posibles de K, pues son un poco extraños, ¿no? O sea, dependen de los parámetros. Ok, Una duda con eso, sí, profe. dime. Entonces, y esos puntitos que son como los casos intermedios, ¿hay manera de cómo sacarlos o solo están para que lo tengamos presente, que nada más estamos viendo los extremos? Los puntitos intermedios. Ajá, o sea, ¿hay forma de como sacar una expresión para ellos o solo están ahí para que tengamos presente que hay como más casos y que solo estamos representando los extremos, los casos extremos? Ajá, pues es que esto, o sea, los puntitos quiere decir que vas a ir llenando todos los valores posibles entre uno y otro. O sea, no hay una expresión porque es en realidad todos los que quepan entre uno y otro. ¿Por qué? Porque pues puedes sacar una bolita, puedes sacar dos, puedes sacar tres. Entonces hay todos los números posibles entre el límite inferior y el límite superior. Y pues sí, o sea, no hay una fórmula porque simplemente son todos los números naturales que se encuentran entre estos dos números. Ujú. Eso sería. Ok, ok, muchas gracias. Ujú. De nada. Sí, recuerde que son bolitas, entonces las bolitas en teoría no las puedes partir ni nada, ¿no? Entonces es un número entero, natural. Ujú. Bueno, ok, entonces aquí ya lo graficamos. Ajá. No hubo mucho problema porque recuerden que el HIST tiene problema cuando hay pocos resultados posibles. Si hay muchos, no tiene problema y aquí dijimos que voy a sacar 200, entonces hay bastantes números posibles. Bueno, y aquí otra vez, ¿no? Cumulative Density Function, Distribution Function, Cumulative Distribution Function, y aquí le ponemos Cumulative True. Y ya. Entonces aquí otra vez, lo que les decía, ¿no? Pues no alcanzó a generar todos estos, o sea, no, en todos los números que generé nunca salió números tan grandes, entonces hay una parte blanca, pero se ve en la línea teórica que sí son posibles, ¿no? Ahora, ¿por qué no generó estos si son posibles? Bueno, pues esto querría decir que estoy sacando 40, 50, 60 bolitas de las que me interesan. Pero fíjense en los parámetros. Tengo una urna de 500 bolitas y de esas solo 60 me interesan. Entonces quiere decir que yo de esas 560, no, de esas 500 bolitas, estoy sacando la mayoría, ¿no? Y en realidad, pues la mayoría son de las que no me gustan, ¿no? 440 bolas hay que no me gustan y 60 que sí. Entonces la probabilidad de que saque exactamente esas 60 es muy baja. Entonces por eso lo blanco, ¿no? En todas esas veces que repetí el experimento, la probabilidad de sacar tantas bolitas que me gustan, de tan poquitas que hay en total,
pues es muy bajo. Entonces nunca alcanzó a generar ese número aleatorio. Pero en teoría, pues es posible, ¿no? Pues sí, pues es muy específica, pero sí, o sea, se las doy porque sí llega a salir. O sea, digamos, este ejemplo de la bolita es lo más, digamos, lo más fácil de entender. Pero esta, o sea, digamos, ¿qué les puedo decir? Ustedes pueden tratar de modelar algo de la misma forma. ¿Cómo? Pues tomando en cuenta que hay cierto número de elementos que me interesan, de esos hay un subconjunto, perdón, hay un conjunto de elementos que pueden pasar. De esos me tomo un subconjunto que sí me interesa y voy a hacer un sampling de todos esos, de un número de esos elementos. Por ejemplo, si yo trabajo para el INEGI y quiero hacer una predicción de qué va a salir en el censo, pues, ¿qué sería? N sería todas las personas de México, ¿no? Luego K sería alguna característica que me guste modelar de la población, no sé cuántos trabajan en cierta cosa, ¿no? Y luego N minúscula, que sería el número de bolitas que saco, pues sería el número de personas que voy a entrevistar si no entrevisto a todo México, ¿no? Entonces, digamos, lo explicamos con bolitas porque es fácil, pero siempre podemos em, tratar de simplificar un problema para que esté distribuido de acuerdo a esta distribución, ¿ok? Sí, exactamente, Carlos. Ajá. Entonces, las personas son bolitas, también pulgas en mi perro, ¿no? Pulgas en mi perro que tienen un parásito y de esos voy a matar 10, ¿no? O sea, todas esas cosas tienen esta distribución hipergeométrica porque son una colección. De esa colección me interesa un subconjunto de esa colección y voy a sacar de esa colección un número que ya no se puede volver a sacar, ¿no? Porque lo estoy matando, porque ya los entrevisté, porque son bolitas, etcétera. Ujú. Entonces sí suena muy específica, pero es simplemente una explicación fácil. Podemos tratar de encontrar otros ejemplos que al final se reducen a esto. Bueno, entonces ahora la geométrica. Ujú. A ver, ok, qué bueno. Sí, eso se trata de que ustedes entiendan cómo simplificar un problema. Bueno, geométrica, sí. Entonces, vamos a seguir ahora en el ejemplo anterior de la binomial, en el cual voy a repetir un experimento varias veces y va a haber un resultado deseado y un resultado no deseado. Ajá. Entonces, ahora vamos a poner la siguiente situación. Vamos a suponer que a mí me interesa obtener uno de mis, de los resultados deseados. Ajá. Y voy a hacer todo para obtener ese resultado. Ujú. Entonces voy a repetir el mismo experimento varias veces hasta obtener lo que yo quiera. Entonces la geométrica me indica cuántas veces tengo que repetir el experimento hasta que obtenga una vez lo que quiero o la primera vez obtenga lo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede ser? Puede ser que yo estoy coleccionando estampas en un álbum y voy a comprar tantos sobres como sean necesarios para obtener la estampa que quiera, ¿no? O tal vez quiero tener pareja, entonces voy a intentar tantas veces como sea necesario eh, conocer gente hasta encontrar a una persona que me quiera también, ¿no? Bueno, entonces hay muchas situaciones en las que puede pasar esto. Ajá. Ahora, fíjense que ahora son posibles todos los números naturales. Ajá. Bueno, suponiendo que el cero no está ahí. Ajá. ¿Por qué? Porque puede ser que a la primera que lo intento
salga lo que quiera, ¿no? Al primer sobre de cartas que compro sale la carta que quiero. O puede ser que nunca salga. Ajá. Puede ser que tenga tan mala suerte que compre 4,587 sobres y nunca salga, ¿no? Entonces no hay un límite superior para cuántas veces lo tengo que intentar para que esta cosa salga. Ujú. Ok, ¿cuál es el parámetro? Pues es P, la probabilidad de que salga lo que yo quiera. Ujú. Y aquí sí tenemos una fórmula bonita para la función de distribución acumulada. Es simplemente 1 menos 1 menos P a la X. Bueno, piso de X. ¿Cómo se demuestra esto? Pues hay que hacer una suma infinita de esto para que, o sea, una suma desde K igual a 1 hasta infinito de esto. Y eso les va a dar una serie geométrica y la serie geométrica converge y la convergencia es justamente esto de aquí. Pero pues es complicado, no es clase de prueba, entonces no lo vamos a hacer. Pero así se saca. Ok, entonces espero que se haya entendido para qué se usa, ¿no? Vamos a repetir un experimento donde la probabilidad de que salga lo que quiero es P y lo voy a repetir tantas veces como sea necesario hasta que me salga la primera vez lo que yo quiero. Ujú. Entonces el número de veces que necesité hacerlo. ¿Hay una generación para saber la prueba de triunfar N veces? Sí. Sí, pero es la que viene abajo. De hecho, lo puedes leer ahí. Pero ahorita se las explico. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo, nada más para comprobar que sí funciona. Aquí le puse probabilidad de éxito 0,01, para que fuera necesario varias veces. Ujú. Entonces pueden ver que sí se asemeja bastante la teoría con las variables aleatorias que genero y también aquí. Ujú. Entonces, estos espacio en blanco a la derecha simplemente quiere decir que 0,01 es pequeño, pero no lo suficientemente pequeño como para que después de 1000 veces que lo intenté, todavía no pueda, ¿no? Entonces, por eso nunca salió 1000 o 1200. Ajá, no es tan probable, pero es lo suficientemente probable para que después de 600 seguramente ya salió lo que querías. Ahora sí, como dice Carlos, que ya se adelantó, pero está bien, me gusta que se adelante. La binomial negativa es justamente la generalización de la geométrica. Entonces, en la geométrica repetíamos tantas veces como fuera necesario hasta tener el primer resultado que yo quiero. En la binomial negativa voy a repetir el experimento tantas veces como sea necesario hasta tener n veces el resultado que yo quiero. Ujú. Entonces, no me bastó con tener una de mis cartas, sacarla una de mis cartas, tal vez se la regalé a alguien, y ahora quiero dos, ¿no? O cosas así, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ser? Por ejemplo, si estamos modelando una pandemia, pues ¿cuántas veces es necesario que un enfermo contacte a sanos hasta que haya, no sé, 20 enfermos, ¿no? Entonces recuerden, tienen que pensar cómo simplificar su problema. Y va a haber muchas situaciones en las cuales pueden tener estos tipos de distribuciones. Bueno, pues aquí esta es la probabilidad puntual. Los valores que puede tomar la variable binomial negativa, pues es n, porque puede ser que en las primeras n veces que yo intente mi experimento, me salga lo que quiera, en todas las n veces. Entonces, pues mínimo tengo que repetir el experimento, mínimo tengo que repetir el experimento n veces para que me salgan n veces lo que quiera. Pero otra vez no hay ninguna garantía, ¿no? Entonces puede ser que para obtener el último resultado tenga que hacer yo infinitas veces el experimento y nunca salga. Entonces K son todos los naturales, pero empezando desde N. El número mínimo de intentos que necesito. Otra vez no tiene una
una función bonita, la distribución acumulada, y pues ni modo. Entonces aquí hice lo mismo, probabilidad 0.01, y ahora quiero 5 veces el resultado deseado. Ahora, en la binomial negativa puede ser definida de varias formas. Entonces, esta forma que yo les estoy diciendo aquí, que es el número de veces que tengo que intentar algo para que me salga n veces el resultado deseado con probabilidad p, es una interpretación de la binomial negativa. Pero hay otras interpretaciones. Entonces, para que a mí me salga la interpretación que yo les digo, simplemente a la distribución binomial negativa que está en SciPy-Stats, tienen que repetir el parámetro n, número de veces quiero que salga lo que quiero, hasta el final. Entonces lo tienen que poner 2 veces. Primero, el número de éxitos que quiero, probabilidad de éxito y otra vez, número de éxitos que quiero. Y aquí igual. Número de éxitos, probabilidad de éxito, otra vez número de éxitos. Si no lo hacen, les va a salir la otra interpretación de la binomial negativa. Entonces vamos a ver cómo se ve esto y vamos a graficarlo. Ok, entonces sale bastante bien. Aquí sí se ve bastante bonita. Y la función de distribución acumulada todavía se ve más bonita. Entonces salió muy bien. Ahorita nada más quería decirles cuál es la otra interpretación de la binomial negativa para que lo tengan en mente. Entonces, la interpretación de la binomial negativa que viene por default aquí en SciPy-Stats es cuál es bueno, a ver, la interpretación que yo les di fue el número de veces que tengo que repetir un experimento para tener n éxitos, ¿no? La interpretación que viene ahí son cuántos fallos voy a tener si yo quiero n éxitos. Pues es un poquito diferente. Pero bueno, pues ahí está. Ok. Ahora vamos a pasar a la Poisson, que va a ser una muy útil que vamos a tener. La Poisson nos va a modelar cuántas veces sucede algo en un intervalo dado de tiempo. Es muy, muy, muy general. Entonces, ¿cuántas veces va a haber un desastre natural? ¿Cuántas veces voy a recibir visitas? ¿Cuántas veces voy a tener que ir al doctor? ¿Cuántas veces se me va a quemar la comida? ¿Cuántas veces se va a reproducir una célula? O sea, ¿cuántas veces se va a desplomar la bolsa? Cosas así. Ajá, pero en un tiempo determinado. Entonces, tengo que pensar, sí, en qué escala de tiempo estoy fijando. Ahora, el único parámetro que tiene esta distribución es lambda. Y lambda es el número promedio de eventos que va a pasar en el periodo de tiempo que me estoy fijando. Entonces, por ejemplo, si estoy pensando en el número de visitas a Mercado Libre, en un día, pues lambda va a ser muy grande, ¿no? Porque Mercado Libre tiene muchísimos usuarios. Pero si estoy pensando en cuántas veces va a explotar el popo en 100 años, pues lambda va a ser muy pequeño. O bueno, algo así. ¿Cuántas veces va a haber un evento apocalíptico en la Tierra? Pues también lambda va a ser muy pequeño. Bueno, entonces esta es su probabilidad puntual. No hay una fórmula bonita para la acumulada. Y ahora acá es todos los naturales con el cero. Sí, exactamente. Muy pequeña, pero nunca cero. Pero casi cero. ¿Sí? Exactamente. Depende del tiempo. Si ustedes toman un intervalo de tiempo chiquito, pues como referencia, pues lambda también va a ser chiquito, ¿no?
para cualquier cosa que ustedes estén modelando. Si lambda es algo muy grande, pues va a aumentar, perdón, si el tiempo que están tomando de observación es muy grande, pues lambda va a aumentar porque ya están tomando más tiempo en consideración. Ok, entonces ahora sí, K, los valores posibles que puede tomar la variable Poisson son los naturales con el 0, porque puede ser que nunca pase, entonces nunca pasó, o sea, hay 0 eventos que pasaron en su espacio de tiempo, pero no hay límite superior, ¿no? Puede ser que cada milésima de segundo pase lo que ustedes quieren que pase y ya, ¿no? Sobre todo si son cosas como un evento de fisión de un átomo o algo así, pues puede pasar todo el tiempo, ¿no? Entonces no hay límite superior, el límite inferior es 0 cuando nunca pasa. Entonces aquí otra vez, Poisson, probabilidad puntual, y voy a poner que el lambda es igual a 20. Otra vez aquí lambda igual a 20. Vamos a ver. Y pues aquí se ve medio feito, pero sí se ve que es más o menos la tendencia. Recuerden que si yo aumento aquí, entonces va a salir mejor. Entonces ahí, bueno, no se ve tan mejor, pero sí mejora. Sí generan más variables. Esa fue su probabilidad puntual. Entonces fíjense cómo más o menos el máximo está en 20, porque estoy pensando que en promedio tiene que ir el 20. Ajá, el promedio no es lo mismo que el máximo. De hecho, la moda es el máximo, pero casi, ¿no? Es muy cercano. Bueno, y aquí la distribución acumulada, pues esa sí sale bien. Otra vez, aquí está blanco porque pues, para que pasen 70 veces lo que yo quiero que pase cuando en promedio suceden 20, pues es como más de 3 veces, que sucede más de 3 veces el promedio, ¿no? Entonces es muy poco probable. Entonces nunca genero estas variables aleatorias. Bueno, hasta ahí se ha entendido lo que hemos visto de los tipos de variables aleatorias. ¿Sí? Ok. Bueno, esas no son todas. Recuerden que hay un número infinito de variables aleatorias posibles. Em, pero son las más usuales para discretas, para números discretos. Ahora vamos a los continuos, ajá, cuando las posibilidades son infinitas y no contables, ajá, sino todos continuos. Ok, en este caso tenemos que recordar que en lugar de la probabilidad puntual, vamos a tener la densidad. Y recuerden que la densidad no es probabilidad. Ajá, solamente la integral de la densidad es probabilidad. Ujú. Bueno, entonces vamos a empezar con la uniforme continua. La uniforme continua es la generalización de la uniforme discreta. Entonces, en la uniforme discreta teníamos n eventos equiprobables. En este caso tenemos un número infinito y continuo de eventos posibles en un intervalo. Ujú, y todos son igual de probables. Ujú. Entonces, necesito para la uniforme continua definir el intervalo en el que todas las valores son posibles. Ujú. Entonces, por ejemplo, si estoy modelando el ángulo de algo, no sé qué podría ser, pero el ángulo en el cual un coche se mueve o algo así, pues el intervalo sería 0, 2pi, ¿no? Y etcétera, etcétera. Ujú. Entonces necesito el intervalo y con eso la densidad es 1 entre b menos a. Fíjense que esto se parece también a la uniforme discreta, ¿no? La uniforme discreta era 1 entre n, en la uniforme continua es 1 entre la longitud del intervalo. Ok. Eh, Luego, su función de distribución acumulada, y esto es muy importante por lo que vamos a ver después, ahora sí es una recta. Es la recta x menos a entre b menos a. Fíjense bien. Ahora, si el intervalo fuera el intervalo 0, 1, pues ¿cuál sería su función de distribución acumulada? Sería x menos 0
entre 1 menos 0 sería x entre 1, sería x, ¿no? Entonces, la recta identidad corresponde a la función de distribución acumulada de una uniforme continua en el intervalo 0, 1. ¿Ok? Eso es muy, 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 muy importante. La identidad es la función de distribución acumulada de una uniforme en el intervalo 0, 1. Y ahorita van a ver por qué. Va a ser útil después. Ok, entonces ahora lo que queremos visualizar es la densidad y la función de distribución acumulada como siempre. Entonces para eso es lo mismo, voy a hacer un histograma y el histograma se tiene que aproximar a la densidad y se va a aproximar porque le ponemos aquí la opción density true. Bueno, para generar variables aleatorias uniformes, en lugar de usar las stats, podemos usar la librería NumPy, NumPy random, pero ahora uniform, para decirle que es continua, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces le tienen que decir cuál es A y cuál es B. En este caso le puse A igual a 0, B igual a 1 y ya, o sea, el intervalo, ¿no? Los límites del intervalo. Y otra vez, ¿no? ¿Cuántas variables aleatorias quiero? Y aquí, ¿qué hice? Simplemente para todos los números, bueno, para varios números entre 0 y 1, 100 de ellos, pues voy a poner 1. ¿Por qué 1? Porque si yo tengo que B es igual a 1 y A es igual a 0, la densidad es 1 entre 1 menos 0 es 1. Entonces tiene que tener altura 1 la densidad en el intervalo 0, 1. Entonces por eso hice esto. Y bueno, pues pueden ver que sí se ve bastante bien, ¿no? La uniforme en el 0, 1. Y bueno, distribución acumulada, recuerden, es la identidad para el 0 y 1. 0 y 1. Entonces, para todos los números del 0 a 1 en el eje X, pues le voy a poner todos los valores entre 0 y 1 en el eje Y y así hago la identidad. Y pues ya, ¿no? Lo mismo y aquí cumulative para que sea la función de distribución acumulada. Pueden ver cómo se ajusta bien. Aquí podría ser las cajas un poquito más chiquitas para que se vea mejor. Entonces vamos a hacerlo. Ya, entonces ya se ve mejor. Como si es una recta, la recta identidad. Bueno, ok. Bueno, ahora vamos a ver la beta. La distribución beta es una generalización, otra vez, de la uniforme. En la uniforme teníamos un intervalo en el cual todo era igual de probable. La beta es similar, vamos a tener un intervalo, pero ahora no todo es igualmente probable. Entonces, la beta es simplemente la distribución de algo que pasa en un intervalo. Y un caso especial de la beta es la uniforme. Ahora, la beta generalmente no está definida en cualquier intervalo, sino que la definimos en el intervalo 0, 1. Se pueden hacer transformaciones con esta variable, o sea, multiplicarla por un número constante y de esa forma se puede definir en cualquier intervalo. Sin embargo, como les digo, casi siempre está definida en todos los libros en el intervalo 0, 1 nada más. Y pues a ver, ustedes díganme, ¿qué es algo que solamente tiene valores entre 0 y 1? Ya deberíamos saber. La probabilidad, exacto. Exactamente. Muy bien. Entonces, generalmente se piensa en la beta como la probabilidad, como una probabilidad aleatoria, lo cual suena un poco extraño. Pero pues básicamente si no sabemos bien cuál es la probabilidad, por ejemplo, de éxito de algo, pues lo podemos modelar por una beta, por una distribución beta.
Ujú. Bueno, va a tener dos parámetros, alfa y beta. Ahora, alfa y beta no está bien claro qué son. O sea, son dos números que nos ayudan a tener varias formas de la probabilidad en este intervalo. Entonces, simplemente tómanlo como dos números que controlan la forma de la distribución. En específico, cuando alfa y beta son iguales a 1, tenemos la normal. Fíjense, la densidad, recuerden, de la normal es una constante, ¿no? Entonces, si yo pongo alfa igual a 1 y beta igual a 1, aquí voy a tener x a la 1 menos 1 es 0, entonces x a la 0 es 1. Luego 1 menos x a la 1 menos 1 otra vez es 1 a la x a la 0, que va a ser 1. Entonces no hay dependencia con x cuando alfa y beta son iguales a 1. Y solo tenemos 1 entre una constante. Y 1 entre una constante es la densidad uniforme. Por eso les digo que la beta es una generalización de la uniforme. Y bueno, la B, esta B es la función beta, una función especial. Si ustedes la quieren calcular a mano, otra vez pueden usar la librería SciPy Special y ahí está la función beta. Y pues como pueden pensar, esto no tiene una forma bonita, es simplemente la integral, pero esta integral la pueden escribir como la función incompleta de beta, que también es una función especial. Otra vez, si la quieren usar, está en SciPy Special. Pero pues no creo que quieran usar. Pero de todas formas, si la quieren usar, ahí está. Ujú. Ok. Entonces, fíjense, aquí les quería yo enseñarles a usar la librería Special Function. Special, ajá. Entonces recuerden, voy a regresar tantito. SciPy Special, yo la llamé SFN, le pueden llamar como ustedes quieran, pero yo le puse SFN para saber que ahí están las funciones especiales. Entonces, ¿dónde estamos? Aquí. Ajá. Entonces, quiero enseñarles a usar eso. Entonces, voy a calcular la función de densidad, esta, a mano, sin usar la librería de stats. Entonces, em, quiero todos números. eh, quiero ceros primero. Ceros, tantos como esta variable. Ujú. Bueno, ahora, ¿por qué voy a multiplicar esa variable? Pues, miren, fíjense, x a la alfa menos 1. Entonces, voy a poner, aquí está la función especial beta con parámetros 2 y 5. Entonces voy a poner a alfa igual a 2, beta igual a 5. Y entonces voy a multiplicar los valores de x, ajá, por los valores de 1 menos x a la 4. ¿Por qué? Porque alfa es igual a 2, entonces 2 menos 1 es 1. Y beta es 5, entonces 5 menos 1 es 4. Entonces aquí lo tenemos. ¿Ok? Y ya, entonces, pues lo mismo, ¿no? Voy a graficar la densidad que está definida en todos estos valores de x y con esta densidad. Y ahora sí voy a generar números aleatorios beta con parámetros 2 y 5. Déjenme ver si se ve bien. Sí, no lo había definido aquí quién es x. Entonces vamos a poner aquí. Ay, espérenme. Entonces, como los valores en x, vamos a poner todos los valores de 0 a 1 y voy a querer, no sé, 200 de ellos. Ahí está. Ok. Entonces, ¿ven cómo se aproxima bien la densidad al histograma? Em, Entonces, funcionó bien de la forma en la que yo quería, ¿no? X al alfa menos 1 por 1 menos x a la 4. Entonces, NumPy power me da algo elevado a otra cosa, ¿no? 1 menos x
elevado a la 4, dividido entre la función especial beta 25. ¿Ok? Bueno. Y la distribución acumulada, les digo que la pueden expresar como una función especial que se llama la función beta incompleta. Y esa está aquí. Ajá. De las funciones especiales, la función beta incompleta, con parámetros 2 y 5, y además necesita el punto en el que estás evaluando la función beta incompleta, que va a ser cada uno de los valores aquí en el intervalo 0, 1. Y ya, ¿no? Aquí cumulative, función de distribución acumulada. Y ven cómo funciona bastante bien. Ahora, aquí me voy a detener tantito porque les dije que alfa y beta pueden tener muchos valores y eso como que va a alterar la forma de la distribución. Entonces vamos a cambiarles los valores y van a ver cómo cambia un montón la forma de la distribución. ¿Ok? Entonces, bueno, les había dicho que cuando tenían parámetro 1, entonces era la uniforme. Eh, vamos a cambiar, voy a comentar esto para que no estemos teniendo también que cambiar la curva, si no nos vamos a tardar un montón. Pero sí voy a cambiar aquí los parámetros. Entonces, como ven, le voy a poner aquí otro 0. Ajá. Entonces, cuando los parámetros de la beta son 1, 1, es uniforme. Vamos a poner otro valor, por ejemplo, 0.5, 0.5 tiene esta forma. Si ponemos 5 y 1, bueno, 6 y 1, vamos a ver, tiene esta forma, ¿no? O si los cambiamos, 1 y 6, se hace de la otra forma, ¿no? Si ponemos otro número, 3 y 3, ahora se ve así, ¿no? Entonces, como les digo, la distribución beta es muy, ¿cómo se dice? Muy adaptable, ¿no? Entonces, dependiendo de los números, puede tener una forma súper distinta. Y por eso es la generalización de cualquier distribución de probabilidad en un intervalo, en específico el intervalo 0, 1, porque podemos cambiar alfa y beta como 6, se va a ver completamente diferente. Es una muy buena generalización. Les dejen cambio esto, porque luego les voy a dar este cuaderno. Y ya. Uy, ¿ahora qué hice? Ah, ya, ok. Entonces, bueno, la beta hace todo en un intervalo. Ok, distribución beta. La exponencial. Las variables exponenciales representan el tiempo que tengo que esperar a que algo pase. Entonces está un poquito relacionado con la Poisson, ¿no? De hecho, sí, en unas clases vamos a ver cuál es esa relación. Pero fíjense, las Poisson son cuántas veces va a pasar algo en un intervalo de tiempo. Y la exponencial es cuánto tiempo tengo que esperar hasta que pase por primera vez lo que necesito, bueno, lo que quiero. Entonces, ¿cuánto tengo que esperar para llegar a la caja? ¿Cuánto tengo que esperar para que llegue mi orden? ¿Cuánto tengo que esperar para que mi perro tenga hijos? ¿Cuánto tengo que esperar para que una bacteria se muera? O cosas así, ¿no? Cualquier cosa de ese estilo. ¿Cuánto tengo que esperar hasta que alguien visite mi perfil de Facebook? Lo que ustedes quieran. Lambda va a ser el parámetro y 1 entre lambda va a ser el promedio de tiempo que tengo que esperar. Entonces, por ejemplo, si yo estoy suponiendo cuánto tengo que esperar hasta que choque un meteorito contra la Tierra, pues seguramente lambda va a ser muy pequeño para que 1 entre lambda sea muy grande.
y entonces el promedio que tengo que esperar es mucho. Pero si voy a esperar hasta que me dé hambre, pues seguramente el lambda va a ser muy grande para que uno entre lambda sea muy chiquito. Entonces me dé hambre pronto. Ujú. Bueno, su densidad es simplemente una exponencial decreciente, porque cada vez, o sea, es poco probable que tenga que esperar tiempos ridículamente grandes. Ah, ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La función beta es una función especial. Ajá. La función beta tiene que ver con la función gamma. Ahorita les digo bien cómo se define. La función beta es beta de xy, es la integral de 0 a 1 de t a la x menos 1 por 1 menos t a la y menos 1 integral con respecto a t. Entonces, beta es una función normal, ajá, una función que ustedes pueden graficar y ya. La distribución beta es la distribución de una variable aleatoria. Ujú. Eso es la beta tiene que ver con una variable aleatoria, ¿no? Es la probabilidad de una variable aleatoria. Em, entonces, aquí tengo beta, alfa, beta. Entonces, aquí esto es un número, ajá, porque beta es una función de dos variables y aquí ya le estoy dando el valor de esas variables. Ujú. Pero lo que yo les dije es que la función de distribución acumulada es la función incompleta, beta incompleta. Ujú. Recuerden que ahorita les dije, beta es la integral de 0 a 1 de bla, bla, bla. Bueno, pues la función incompleta de beta es la integral de 0 a x. Ajá, cuando x es un número menor a 1. Ujú. Y esa función beta incompleta es la función de distribución acumulada de una variable aleatoria beta. Ujú. Recuerden que todas las variables aleatorias tienen un nombre como por las funciones que están ahí involucradas. Ujú. Entonces, en este caso, está involucrada la función beta, entonces se llama beta. ¿Ya? Pero recuerden, beta, así, es una variable aleatoria. Función beta son estas funciones que aparecen aquí y también la de la integral de todo. ¿Ok? De esta función. ¿Sí te respondí bien o o no respondí lo que querías? No sé. Sí, Bueno. sí, me respondí bien. Ah, ok. Bueno, perfecto. Bueno, entonces la exponencial es el tiempo que tengo que esperar a que suceda algo. Y 1 entre lambda es el tiempo promedio que tengo que esperar. Ujú. Entonces simplemente la densidad decae exponencialmente porque eh, pues tiempos muy, muy grandes para esperar a que algo pase, pues son menos probables. Y su función de distribución acumulada es esta, 1 menos c a la menos lambda x. Pueden ver que cuando x tiende a infinito, entonces e tiende a 0, bueno, la exponencial tiende a 0 y la función tiende a 1, ¿no? Como debería ser. Y cuando x es 0, entonces e a la 0 es 1 y tenemos 1 menos 1 es 0. Entonces, son posibles todos aquellos tiempos positivos, porque no tiene sentido hablar de tiempos negativos, ¿no? Ok, bueno. Aquí vamos a hacer lo mismo que ya hacíamos. Ahora tenemos que usar la instrucción PDF para generar la densidad, porque la densidad en inglés es Probability Density Function, función de densidad de probabilidad. Ok, entonces función de densidad de probabilidad con parámetro 1/10. Ajá, o sea, quiero que en promedio tenga que esperar 10 segundos o 10 horas o 10 meses o 10 días o 10 años o lo que sea que estén tomando como unidad de tiempo. Entonces vamos a ver. Aquí tengo, también le puse un décimo. Ujú. Y bueno, pues aquí pueden ver cómo decae exponencialmente
Y ya, ¿ok? Es lo importante, de que haya exponencialmente. Y su función de distribución acumulada, ven cómo sube de pronto y luego se va a 1 cuando tiende a infinito. Que también es lo que ya habíamos visto que tenía que pasar, ¿no? Bueno, ahora sí. La exponencial es el tiempo que tengo yo que esperar hasta que pase una vez algo. La gamma es el tiempo que tengo que esperar para que pase alfa veces algo. Entonces, ahora no solamente una, sino varias veces. Entonces, podemos ver que cuando alfa, el parámetro alfa de del gamma es igual a 1, pues es una exponencial. Y cuando es mayor a 1 y es un natural, pues es, como les digo, las veces el tiempo que tengo que esperar para que algo pase alfa veces. Alfa puede ser cualquier número real. Ajá. Entonces, cuando alfa no es un número natural, la interpretación es un poco difícil. Pero cuando alfa es un natural, les digo, es el tiempo que tengo que esperar para que pase n veces, alfa veces algo. Y beta es lo mismo que lambda en la exponencial, es como el tiempo promedio para que una de esas cosas pase. Aquí pueden ver, ¿no? Cuando alfa es igual a 1, se me va esta x. Ay. Tengo una exponencial decreciente. Aquí tengo una beta a la 1 y les dije que beta es lo mismo que lambda. Y aquí tenemos una constante, que es la función especial gamma. Por eso se llama distribución gamma. Entonces, la función especial gamma, que en 1 vale 1, entonces tendríamos lambda por e a la menos lambda x, que es la exponencial. Y cuando es diferente, alfa es diferente de 1, pues ya tenemos otra cosa distinta. Y aquí, pues esta integral también se le llama la función especial gamma incompleta, pero pues nunca lo van a usar. Entonces, pues no creo que, no vale la pena, pero ahí está, igual en todas las funciones especiales. Aquí le voy a poner alfa igual a 3.5 solamente para que vean un caso en el que no es natural. Posición 0 y lambda 2, ¿no? Esta posición 0 es simplemente si ustedes quieren recorrer la función gamma para que no vaya de 0 a infinito, sino de un número a infinito. Pero pues casi nunca se usa, la verdad. Entonces, por eso le puse aquí 0. Entonces, alfa, beta y la posición. O sea, a partir de el x, ¿qué valores puede tomar? ¿A partir de qué número? Y bueno, pues ahí está. Se ve muy bonita. Y ahí está su distribución acumulada. Ok. Bueno, ya casi vamos a terminar. Entonces, ahora va la Cauchy. La Cauchy no tiene muchas aplicaciones fuera de la física y de cosas muy, muy específicas. Entonces, no les voy a decir qué interpretación tiene, pero la vamos a ver porque es una distribución patológica. Es una distribución que hace cosas extrañas. Entonces, siempre es es un buen ejemplo para poner. La Cauchy tiene, tiene dos parámetros, posición, que es x0, y gamma, dispersión. Entonces, posición es dónde va a estar la moda de la distribución, y gamma, dispersión, es qué tan gorda va a ser. ¿Ok? Y su función de distribución acumulada es esto, arco tangente de esto. Bueno, 1 entre pi, arco tangente de esto. Bueno, es continua, pero hace cosas feas. Por eso la pongo aquí. Entonces, aquí está, Cauchy, función de probabilidad, de densidad de probabilidad. Y ahora le voy a poner posición de la moda x0 y dispersión 1, pero pueden ponerle lo que ustedes quieran. Y ahora vean cómo pues no se ve bonita. Y no se ve bonita porque
Lo que hace a Cauchy una distribución patológica es que tiene colas pesadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no decae exponencialmente ni nada, sino decae muy, muy lentamente a cero cuando x tiende a infinito a menos infinito. Entonces, la probabilidad de que uno obtenga un valor ridículamente grande o ridículamente grande pero negativo es muy grande. Entonces, siempre van a salirles cosas obscenamente grandes. De hecho, si se fijan aquí en la gráfica, el eje X llega hasta 1 por 10 a la 6. Ajá. Entonces, 1.000.000. Llega hasta 1.000.000. Y les digo eso es porque la probabilidad de que salgan cosas ridículamente grandes o pequeñas es muy grande. Por eso me lleva hasta acá. Seguramente en una de estas variables aleatorias que generé aquí salió algo de 1.400.000 y por eso me está tratando de hacer una gráfica hasta acá. Entonces es muy difícil visualizar la Cauchy con un histograma porque justamente les va a dar algo muy, muy feo. Pero si nosotros comentamos esto y solamente queremos ver la densidad y no las variables, la histograma de variables aleatorias, pues se ve así. Ajá, es una curva picuda. Dejen ponerle aquí un poco más de puntos para que se vea bonita. Una curva picuda, pero como ven, decae muy lentamente a cero, hacia infinito y hacia menos infinito. Entonces eso hace que sea muy probable que ustedes tengan valores muy, 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 muy grandes. Ok, entonces aquí otra vez se fue a 4.000. Bueno, ahora distribución acumulada. Pues como ven, también se ve fea por estos problemas, ¿no? Aquí generó un número como de -1.000, entonces por eso se ve acá, hasta allá, ¿no? Pero bueno, si la queremos ver sin todo ese ruido feo, pues se ve de esta forma. Ajá, entonces crece muy lentamente a 1 y decrece muy lentamente a 0. Es lo que provoca esos problemas en la práctica. Bueno, ok. Entonces les digo, eso es simplemente, solamente les pongo la Cauchy para que vean las cosas feas que puede pasar con estas distribuciones patológicas. Ujú. Que a veces que sí salen en las aplicaciones reales, sobre todo en últimas fechas, pero pues eso ya es muy avanzado. Bueno, distribución normal. Esa es la que todos conocemos. La física en física es algo así como la distribución de ángulos en el cual pueden ver un rayo de luz cuando la distancia se va incrementando, cosas así. Ujú. Bueno, entonces la distribución normal es la que todos ustedes ya conocen. Sí, sí, está medio loca. Es la que todos ustedes ya conocen. Em, y la distribución normal es básicamente la distribución de datos experimentales, ¿no? De cuando tienen algo que están midiendo y tiene cierto error como de calibración o de medición y cosas así. O sea, para modelar como un experimento real, ¿no? Un experimento de laboratorio real. Ajá, si mido la conductividad de algo, pues va a ser más o menos, va a tener cierto valor, pero va a tener cierto ruido ahí. Entonces, eso es la distribución normal. Tiene dos parámetros, mu, que es la media, o sea, el promedio, y sigma cuadrada, la varianza. Y bueno, su densidad es esta, es una curva gaussiana, y su integral también es esto, que no se puede definir con una función bonita, pero si ustedes quieren, esto también es una función especial que se llama la función error. Y como todas esas funciones raras, la encuentran en scipy.special, ¿no? Función error, ERF, se llama ERF porque es error function, función error.
Entonces, la integral es la función error, pero no la vamos a ver. Ok, entonces aquí le puse una normal con media 0 y varianza 1 para que la veamos, pero pues eso ya lo sabemos todos, ¿no? Entonces, digamos, se parece a la Cauchy, pero la Cauchy es fea, la normal es bonita. Entonces, la normal no admite esos valores ridículamente grandes y pequeños. Y la distribución, la función error es esta función como sigmoidal de aquí. Bueno, pues no hay mucho que decir, pero pues esto, la normal es una de las más comunes. Ajá. Entonces, variables aleatorias que representan como una medición experimental de algo. Bueno, pero tiene propiedades muy bonitas que vamos a ver. Yo quería que fuera hoy, pero ya no la vamos a ver hoy. Ok, y ahora esta log normal. La puse aquí por dos razones. Una, porque sí hay muchas cosas que están distribuidas log normal y aquí les puse algunos ejemplos. Longitud de un tejido, duración de un juego de ajedrez, tamaño de partículas de polímeros. En general es la distribución de cosas que están creciendo. Ajá. Como de longitudes de algo que crece. Ajá. Entonces, solo puede tomar valores positivos porque es algo que crece, es una longitud, ¿no? De algo. Entonces, en biología, por ejemplo, es muy común. Y esa fue una de las razones. Y la otra es porque la log normal es el resultado de aplicarle una función a una variable aleatoria. Entonces, fíjense, si n es una variable aleatoria normal con estos parámetros, entonces, si yo elevo a la e una normal, entonces me va a dar una log normal. Ajá. El log normal es el resultado de exponenciar una variable aleatoria em, normal. ¿Ok? Crece indefinidamente. Y viene de aquí, de esta definición. Fíjense, si n es normal, entonces e a la n es log normal. Ahora, la normal está definido desde menos infinito a infinito. Y ahora, o sea, puede tener cualquier valor entre menos infinito a infinito. Si ahora yo exponencio cualquier número de menos infinito a infinito, pues eso va a ser un número positivo porque la exponencial siempre da números positivos, pero puede ser tan grande como ustedes quieran, ¿no? O sea, si yo tengo, si mi variable normal tiene tiene valor 10, pues e a la 10, pues es súper grande, ¿no? Entonces, por eso puede tener cualquier valor positivo, ajá, hasta infinito. Ok. Esta es su densidad, que fíjense también que se parece muchísimo. Por favor, em, comparen esta función de densidad de aquí con la función de densidad de la normal. Ujú. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí tenemos una X en el exponente y aquí tenemos una sigma en el denominador. Ay. En la log normal tenemos un logaritmo natural aquí y tenemos una X aquí en el denominador. Esa es toda la diferencia. Ujú. Vamos a ver la próxima clase. ¿Por qué? ¿Por qué se ve así? Em, lo quería hacer hoy, pero creo que ya no me va a dar tiempo. Y si lo hacemos como que a las prisas, no está padre. Em, ok. Y función de distribución, pues es simplemente la integral de la densidad. Y aquí hay un error. Entonces vamos a cambiarlo. Es la integral de la densidad de menos infinito a x. Ajá. No es de 0 a x, es de menos infinito a x. Déjenme ver si aquí está. No, aquí sí está bien de menos infinito. Ah, no, sí. Ay, es que esta es la log normal que empieza en 0. Ay, bueno, perdón por por la confusión. Bueno, em, la log normal también tiene estas colas
pesadas. Esta sí tiene media y todo. O sea, no es patológica. Bueno, no es tan patológica. Pero de todas formas tiene colas pesadas, es decir, decae muy lentamente. Porque si n es una variable normal, pues puede tener valores positivos muy grandes. Y cuando exponencio un valor positivo grande, pues es todavía más grande. Pues por eso vienen esas colas pesadas. Recuerden, es probabilidad de tener valores muy grandes, ridículamente grandes. Ujú. Entonces, esta es la log normal, su densidad. Entonces pueden ver cómo llega hasta 25. De todas formas, genera números muy grandes. Y la distribución acumulada. Pueden ver que yo aquí quería graficar hasta 20, por eso ahí llega la línea azul y todavía continúa un montón más, porque puede generar valores positivos muy grandes. Bueno, pues yo quería enseñarles más cosas, pero pues creo que ya, o sea, ya hablé 1 hora y media. Entonces yo creo que ahí lo dejamos. ¿Tienen alguna duda de esta parte?